Bien, de todo esto, esas curvas características que acabamos de ver, estas de aquí arriba, y a ver, me lo llevaré estito. A ver, vamos a llevarnos todo este grafiquito. Vamos a llevar acá para que podamos ver con mayor precisión lo que queremos ver. Pero sabes dar beso tú. Da pues beso, hijo. Yo fui. Alguien está con el micrófono abierto, ¿no? O estaba. Bien. Entonces, miren, este gráfico es lo de bueno, ¿no? De tener así a mano el texto que nos permite llevar, hacer copias, etcétera, etcétera. Fíjense, estas curvas, ¿sí? que acabamos de dibujar. Sí, estoy perdiendo un poquito. Estoy haciendo pausas porque estoy admitiendo a sus compañeros. Bien, miren. Estas curvas que están viendo acá se definen por lo que se denomina elasticidad. Y puede ser, en este caso va a ser elasticidad, demanda, precio. Pero puede representarse también el ingreso versus a la demanda. Y consecuentemente va a haber una elasticidad demanda ingreso. En este caso específico, ¿sí? La elasticidad demanda-precio se establece con esta característica, con esta ecuación, que dice que va a ser Q sub 2 menos Q sub 1 sobre P sub 2 menos P sub 1 multiplicado por P sub 2 más P sub 1 por Q sub 2 más P sub 1. Esta fórmula, por supuesto, que se puede deducir a través de la representación de esta curva. Pero no nos interesa mucho a nosotros llegar a ese nivel de deducciones y tomar como cierta esta fórmula, la elasticidad demanda-precio, ¿sí? Demanda-precio. Y ahora vamos a representar esa información con la que hemos estado trabajando. Dice, como ejemplo entonces, se calculará la elasticidad demanda-precio para el arco comprendido entre los precios P sub 1 y P sub 2, para estito de acá, entre P sub 1 y P sub 2, y eso significa este arquito. Este es el segmento, este es el arco que es parte de esta función demanda. Q sub 2 es igual a 90, Q sub 1 es igual a 180, P sub 2 es igual a 6, P sub 1 es igual a 3, P sub 2 es igual a 6, P sub 1 es igual a 3, sobre Q sub 2 es igual a 180 más 90. Y el resultado de esta relación nos permite determinar que la elasticidad demanda-precio es menos 1. Ahora dice acá, la teoría indica que para evaluar el resultado de la aplicación de la ecuación, el signo tiene importancia, porque cuando es negativo, indica que al aumentar el precio, cuando sube, ¿no? de 3 a 6, la demanda disminuye. Y eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? Aumenta el precio y disminuye la demanda. ¿Por qué? Porque ya la gente ya no alcanza a comprar. O sea, lo sustituye por otro producto. Si el signo fuera positivo, entonces la demanda aumentaría al aumentar el precio. Este último caso se refiere a tendencias que tienen las personas y que se verán más adelante como efecto Van Weyden, Snoop o Veblen, que enseguida, si tenemos tiempo, lo vamos a poder estudiar. Entonces, pero normalmente lo que se hace, ¿sí? es el resultado de esta formulación se expresa en términos de valor absoluto. Y menos 1 en términos de valor absoluto es 1. Esto no es interesante hacer el tratamiento y además que es lo que corresponde a la elasticidad demanda-precio en términos de expresar en términos de valor absoluto. ¿Por qué? Porque cuando el valor es menor a 1, entonces eso indica que la demanda es inelástica. Es decir, para grandes variaciones, ¿sí? de precio, la demanda varía poco. Y si el valor de la elasticidad demanda-precio, expresado en términos de valor absoluto, es mayor a 1, entonces la demanda es elástica. Es elástica. Es decir, para pequeñas variaciones de precio, la demanda tiene grandes variaciones. Entonces, eso es lo que he tratado de decir, ¿no?
Y en este caso es igual a 1, es indiferente. Dice, para pequeñas variaciones o grandes variaciones, tienen igual variación en relación a la demanda. Bien, vamos a ver que ahora vamos a estudiar justamente esa curva demanda-ingreso. La anterior curva que hemos estudiado es la curva demanda-precio. Pero fíjense, en este caso, ahora la demanda la represento en el eje de las ordenadas, mientras que el ingreso la voy a representar, lo voy a representar, perdón, en el eje de las abscisas. Ustedes verán que aquí en la demanda per cápita, en el eje de las ordenadas, existe una línea discontinua, ¿sí? Marcada de rojo. Y el ingreso tiene esta característica, ¿sí? Es decir, aumenta el ingreso, compro más. Aumenta el ingreso, compro más. Pero va a llegar un punto que por más que aumente mi ingreso, no voy a comprar más. Y en este caso que nosotros estamos tomando es el ejemplo de la carne. Se interpreta esta curva demanda-ingreso que es ascendente hasta cierto límite. Y ese límite es la línea entrecortada roja que está acá. Es decir, no porque aumente el ingreso en mi familia voy a comer cada vez más y más carne. Antes tenía un ingreso, por decirse, $500. He aumentado a $3,000 y compro más carne, evidentemente. Pero mi ingreso ha aumentado a $10,000 por mes. Voy a comer más carne, sí, tal vez un poquito más en parrilladas, etcétera. Pero hay un límite, no por ganar más, o sea, voy a comprar inmensamente. Hay un límite, ¿sí? Y se vuelve un poco asintótica la curva de la demanda, como estarán viendo ahí. Y eso es lo que pasa, evidentemente. Pero es la caracterización de la demanda, ¿sí? Versus ingreso, que es muy diferente a la curva que hemos visto hace un momentito atrás. A ver, veamos acá, van a ver cómo hay una varía entre la anterior curva y esta, pero como está en la memoria, fíjense, las dos curvas son diferentes. Para empezar, miren, en la demanda per cápita en función del precio, el precio se expresa en el eje de las ordenadas, mientras que en esta otra caracterización de la demanda versus ingreso, es el ingreso que se caracteriza en el eje de las abscisas y la demanda en el eje de las ordenadas. Entonces, estas son las características que las diferencian a ambas curvas. Bien. Continúo con la explicación. Pero en general, ¿sí? Esa curva, ¿sí? Responde a la siguiente característica. Y vamos a empezar con la curva demanda-ingreso. Como ustedes verán, esa curva es exponencial, evidentemente. Entonces, tiene que haber una constante de suavización que se va a llamar K. Y el ingreso está elevado a la E, que es la elasticidad demanda-ingreso. Y vamos a expresar la elasticidad demanda-precio con la E de imprenta y mayúscula además. Entonces, ahora vamos a caracterizar los elementos de esta demanda per cápita en función del ingreso y además de su elasticidad. Q es demanda per cápita, por lo tanto se va a expresar en unidades físicas por habitante o por persona. K es una constante de suavización de la curva. I es el ingreso per cápita expresado en unidades monetarias por habitante, no siempre en dólares. Estas unidades monetarias puede expresar yens, marcos, etcétera, etcétera, ¿no? Y E es el coeficiente de elasticidad demanda-ingreso. Para calcular los valores de K e I que van a definir de un conjunto de datos de ingreso per cápita que indican el comportamiento de una curva, esta ecuación, ¿sí? tiene que linealizarse. Y para poder linealizar una ecuación exponencial como la que estoy mostrando en este momento, entonces aplico logaritmos. Podría aplicar logaritmo natural, pero lo más característico es de que se aplique el logaritmo base 10. Por lo tanto, ¿sí? Logaritmo de Q va a ser igual a logaritmo de K más este exponente se linealiza y va a ser E por logaritmo de I. ¿Qué he hecho con esta ecuación exponencial? La he linealizado a estos términos. Pero a esta ecuación, sí, que está linealizada, que por eso que es linealizada, está expresando una línea, lo que voy a hacer ahora es aplicar
la sumatoria. Por lo tanto, suma a toda la ecuación, término por término. En el término de la izquierda va a ser sumatoria del logaritmo de Q, que va a ser n veces logaritmo de K. ¿Por qué no pongo sumatoria? Porque en la sumatoria de una constante es la misma constante. ¿Qué problema? Parece que vamos a tener dificultades otra vez. Más E por la sumatoria del logaritmo D. ¿Por qué saco E? Porque es una constante. La sumatoria de una constante es la misma constante. Entonces, puede salir de la sumatoria de logaritmo de I. Pero esta primera ecuación que acabamos de determinar, voy a multiplicarla por sumatoria del logaritmo de I. Aquí, fíjense, aquí falta la sumatoria del logaritmo de I. Aquí falta la I, ¿no? Y se obtiene lo siguiente, sumatoria del logaritmo de Q por logaritmo de I. Igual al logaritmo de K por sumatoria del logaritmo de I más E por sumatoria del logaritmo de los cuadrados del logaritmo. Así que es la ecuación 2. Entonces, con la información que se ha brindado en el cuadro 8, aquí veremos si el cuadro 8 aquí se repite el cuadro 8. Solamente que ¿cuál es el cuadro número 8? El cuadro número 8 es el que está, bueno, aquí está el cuadro número 8, ¿no? Aquí está el cuadro número 8 y está expresando la demanda per cápita en la primera columna y el ingreso, ¿sí?, en unidades monetarias por habitante. Y esto se expresa, puede ser en kilogramos o en toneladas por habitante. Entonces, nos van a dar como información, y por eso que coloco en la parte, en el fondo de estas celdas, el color rosado, porque es la información que necesariamente tienen que proporcionarnos. Este cuadrito que están viendo acá, entonces se habrán identificado que lo he tenido que importar del Excel y ustedes van a hacer lo mismo. Es decir, esto podemos hacer en el pizarrón, ¿no? O sea, uno por uno, pero no tiene mucho interés. Claro, si estuviéramos en clase normal, presencial, tendría que desarrollar estos logaritmos uno por uno. Pero esto, ustedes tienen el Excel a mano, simplemente ponen esta información y luego en la tercera columna obtienen el logaritmo de Q. Y va a ser simplemente colocar logaritmo de la celda que corresponda y se obtiene este resultado. Lo propio aparece con logaritmo de I, ¿no? Entonces coloco logaritmo de base 10 para esta casilla y obtengo esta información. Luego encuentro el producto del logaritmo de Q por el logaritmo de I que está acá en la quinta columna. Y finalmente obtengo los cuadrados del logaritmo de I. O sea, este valor lo elevo al cuadrado. El logaritmo de I o logaritmo natural también son funciones propias del Excel. Así que eso no es mayor dificultad. Y finalmente aquí obtenemos las sumatorias, ¿no? Estas son las sumatorias. Sumatoria del logaritmo de esta columna. ¿Desde dónde? Desde la fila número tantos hasta la fila número tanto. O simplemente pintando Enter y aparecen estos resultados de acá, ¿no? Que son las sumatorias. Pinto y sumo. Pinto y sumo, pinto y sumo. Entonces, como en la máquina no va a haber error, porque cuando se hace en pizarrón, algunas veces se tiene muchas dificultades y en el momento de realizar de colocar un numerito que nos equivocamos, en vez de poner, en este caso, 23, que pongamos 32, puede hacer variar todo el cálculo. Otra de las recomendaciones que se pide cuando se realiza este tipo de ejercicio es de que por lo menos mínimamente 5 decimales se tengan después de la coma. ¿Por qué? Porque es muy sensible el ejercicio a los decimales, porque se trabaja en el orden de los 10 milésimos, 100 milésimos, etc. Entonces, mínimamente 5, 4 ya nos puede llevar a datos erróneos. Se trabaja entre 5 y 6 y aquí se han definido 6 decimales. Con esta información que acabamos de obtener, entonces reemplazamos esta ecuación. Voy a hacer una copiecita de la ecuación. Estas dos ecuaciones acá. Estas dos. Me las voy a llevar allá.
Y aquí está. Vamos a insertar. Vamos a eliminar esta referencia que no nos interesa por el momento. Y reemplazamos en esta ecuación, que son ecuación 1 y ecuación 2. Sumatoria, un poquito más voy a subir. Ahí sí. Dice sumatoria del logaritmo de Q. Sumatoria del logaritmo de Q son 14.697157. Ahí tiene. Igual, n es el número de periodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, n es igual a 10. Logaritmo de k es la variable que vamos a despejar. Más e. E también es la variable que queremos conocer. Porque lo que necesitamos determinar es logaritmo de k y e. Con eso ya definimos la ecuación. Es como, estamos linealizando, ¿no? Es igual que I es igual a más B por X. Entonces, es el mismo caso, ¿no? De una ecuación linealizada general. Aquí estamos reemplazando información. ¿A cuánto es la sumatoria del logaritmo de I? 25.467011. Y en la segunda ecuación, dice el sumatorio del producto logaritmo de Q por logaritmo de I. Son 37.451035 igual al logaritmo de K, que es la variable, por sumatoria del logaritmo de I. Sumatoria del logaritmo de I son 25.467011 más E por la sumatoria de los cuadrados del logaritmo de I, que es este resultado de esta columna, que son 64.876752. Con esta información, ¿sí? Ya tenemos el sistema de ecuaciones y lo que vamos a hacer es ahora reemplazar en la fórmula de despejar el logaritmo de k de la primera ecuación, obteniendo la ecuación 3. Por lo tanto, va a ser logaritmo de k va a ser igual a 14.697157 menos 25.467011 por e. ¿Sí? Como es producto, e puede ir al final o puede ir adelante. El orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Sobre 10. Este valor del logaritmo de k voy a reemplazar en la ecuación 2, aquí en el logaritmo de k. Entonces reemplazo toda esta expresión en logaritmo de k y sumo 64.876757 por e. Y acá, ¿qué es lo que tengo que despejar? Aquí tengo e y despejo e. Estas son ecuaciones esto es un trabajo algebraico, ¿verdad? Entonces, este trabajo algebraico, sí que lo van a tener ustedes acá desarrollado, en esta magnitud, nos permite determinar que E es igual a 1.094359. No voy a hacer toda la deducción de la álgebra, ¿verdad? Está en el texto álgebra porque algunas veces los colegas, los estudiantes se olvidan, ¿no? De despejar, etcétera, con los años de trabajo que ya se tiene en el trabajo, en utilizar ya los computadores, los abacos, etcétera, ya hacer ese tipo de ejercicio, se olvidan, pero para manera de recordar estoy haciendo todo esto de acá. El valor de la elasticidad es 1.094359. Entonces voy a reemplazar en esa ecuación que habíamos despejado hace un momento atrás, del logaritmo de k, y obtengo que el logaritmo de k es igual a 1.317290. Ahora, como ya tengo esto, reemplazo en la ecuación que la he copiado por un momentito atrás. En la ecuación original que dice que el logaritmo de k es igual a logaritmo de k más, ¿sí? E por logaritmo de i, la ecuación logaritmizada. ¿Cuál es esa ecuación logaritmizada? La veamos acá, cerquita está. A ver, vamos a ver dónde está la ecuación logaritmizada. Esta es la ecuación logaritmizada. Falta un poquito más. Esta es la ecuación logaritmizada. Esta la voy a llevar para hacer una copiecita para que ustedes identifiquen dónde tenemos que reemplazar esa información. Vamos a llegar acá. Hay una hojita más allácito. Aquí está. Miren, aquí voy a pegar esa ecuación. Ahí está. Miren, estoy reemplazando acá. Logaritmo de Q es igual a logaritmo de K. ¿Cuántos logaritmo de K? Es menos 1.317290. Fíjese la cantidad decimal, 6. Más E. ¿Cuánto es el valor de E? Es 1.094359. 1.094359 por logaritmo de I. Muy bien, esta es la ecuación característica para esa nube de dispersión. ¿Sí? Ahora, lo que tengo que ver es que si sale o no
pero algunas veces uno se equivoca, ¿no? Aquí vamos a hacer ahora. Dice, considérese un ingreso per cápita de 400 unidades monetarias por habitante. ¿Cuál será la demanda per cápita proyectada? Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar, ¿sí? 450 en ese valor de I. Obtengo, como es, esta es una suma, primero este producto, luego esta suma, y el resultado es 1.586272. Pero, atención, ¿cómo puedo despejar el logaritmo? Como es logaritmo de base 10, al otro lado pasa como 10 elevado a la 1.51622. Eso, por favor, no está aquí en el texto, pero tienen que acordarse. Pues miren, dice aplicando antilogaritmos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo normalmente se hace esto? De la siguiente manera. Vamos a colocar Q va a ser igual a, voy a colocar, y sería bueno que vayan tomando nota, ¿sí? Vayan tomando nota, que va a ser igual a 10, y ahora lo voy a elevar. Ahora voy a elevarlo a la, va a ser superíndice, acepto, va a ser elevado a la 1.586277. Muy bien, ahora quiero que por favor ustedes eleven 10 a la 1. Vamos a utilizar estas maquinitas de calcular. Siempre tienen que venir de ahora en adelante ya con sus máquinas de calcular, porque es una clase donde vamos a hacer n cálculos, o sea, simples, pero necesitamos. Veremos si no se han olvidado. Sí, estamos despejando el logaritmo base 10 al lado derecho como 10 elevado al valor que está en el lado derecho. Por lo tanto, va a ser 10 elevado a la 1.586277. El resultado es 38.57. Y evidentemente, sí, evidentemente es el dato que hemos obtenido. ¿Alguna pregunta en este punto? ¿Alguna pregunta en este punto, estimados estudiantes? ¿Cómo despejar? El logaritmo de Q pasa al otro lado como 10 a la, y eso se los voy a grabar también, ¿sí? Ustedes ya saben esto además, pero algunas personas han tenido algunas deficiencias en la formación de colegio, y estas cositas son así unas argucias matemáticas que son así de simples, ¿sí? Bien. Considérese ahora, dice, que la demanda per cápita, yo ahora voy a hacer, porque se puede trabajar al mismo tiempo en la misma ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Aquí está la ecuación característica. Vamos a pegarla. Ahí está. Pero ahora, atención, fíjense, ahora resulta que la demanda per cápita baja a 33 kilogramos por habitante. Y la pregunta, ¿cuál será el ingreso per cápita proyectado? Entonces, reemplazamos información. Ahora, acá, en Q, 33. Este valor no se modifica. E tampoco no se modifica, que es el valor que hemos encontrado despejando del sistema de ecuaciones. Y ahora la incógnita es logaritmo de I. Entonces, fíjense, hemos obtenido esta información y acá en este caso, fíjense, este valor que es negativo pasa al otro lado a sumar y se convierte en 2.835804. Y es igual a 1.094359 por logaritmo de I. Por lo tanto, este valor paso a dividir, ¿no? 2.835804 entre 1.094359 es igual a 2.591292, que es el logaritmo de I. Ahora hacemos exactamente lo mismo. Para despejar el logaritmo, aplico antilogaritmos y eso significa que va a ser igual 10 elevado a la. Entonces, 10 elevado a la 2.591292 da como resultado 390.30. Los estudiantes que están siguiendo la clase atentamente, saquen su maquinita de calcular, pues, y hagan este pequeño cálculo. 10 elevado a la, estoy despejando I, 2 elevado a la, estoy despejando el logaritmo, ¿sí? de I, y el resultado es igual a 2.591292, y el resultado es 390.20, había sido, ¿no? No sé, algo he debido fallar,
pues que está mal aquí en la relación, alguna cosita del texto, es muy probable que sea 20. Vamos a volver a sumar y que el error lo haya arrastrado desde mucho tiempo atrás. Como no tengo editor, yo mismo tengo que revisar el texto del libro. No tengo editor, el editor cobra muy caro, cobra $1,000, $2,000. ¿De dónde le voy a pagar? Es imposible, ¿no? Entonces 10 a la 2.59, 12.92 es 390.20. Entonces, este no es 30, es 20. Debe ser un error de typeo mío, por supuesto. Y lo grabamos. Muy bien, ahí está. Entonces, lo que tiene que ver si estos resultados que están obteniendo están dentro de lo racional, ¿no? De lo racional. Dentro de la tabla que nos han encontrado, pueden extrapolar o pueden interpolar también. Digo interpolar cuando sea un valor que se encuentre en el medio, ¿sí?, de la tabla, o extrapolar cuando está por fuera de la tabla. ¿De acuerdo? Bien. Este es un ejercicio que acabo de comentarles que me tomaría una mitad de clase, ¿no? Por lo menos en resolver uno por uno, me insumiría muchísimo tiempo. Estamos entrando ahora a ver algunas preferencias del consumidor. Es otro punto. Dice, si bien la demanda de un producto puede ser calculada mediante conceptos del ingreso per cápita y precio, los consumidores actúan en el mercado en función de sus preferencias o alternativas que se presenten con los bienes. Por ello, dice, a continuación se analizan los tipos de bienes por los que el demandante puede alternativamente elegir el bien o su conveniencia. Estos son los bienes, ¿a qué se llama bien sustituto? Miren, ustedes tienen, normalmente nos gusta tomar cafecito, ¿verdad? Pero algunas veces este cafecito nos hace daño y además es carito, ¿sí? Un buen café, un café Copacabana puro, ¿cierto? No mezclado con maíz tostado, es carito. Entonces, pero este café lo podemos sustituir con este otro, que es eco. ¿Cuánto vale el tacito? Vale 17 bolivianos, pero, ¿no? ¿Y cuánto vale el café para un kilo? El medio kilo nomás, no me equivoco, está en el orden de 35 bolivianos, algo así. Entonces, dicen son aquellos que satisfacen una necesidad similar. El eco satisface la necesidad similar de tomar cafecito. Y por lo tanto, el consumidor podrá optar por el consumo de ellos en lugar del bien del proyecto. Si este subiera de precio en el mercado, un ejemplo es el consumo del sucedáneo de café. Claro, sube el café, entonces tenemos que irnos más allá. En nuestra sociedad, ¿sí? En vez del café que tomamos, sultana, ¿cierto? Sí, porque tiene sabor a cafecito, etc. Y lo de bueno es que ya no hace malo, más bien es medicinal la sultana, ¿verdad? La cascarilla de la tostada del café. Esos son los bienes sustitutos. Y hay N bienes sustitutos, ¿no? Por enfermedad, porque aumenta el precio, etc. Estos bienes complementarios, dice, son aquellos que se consumen en forma conjunta. Por tanto, si aumenta la cantidad consumida de uno de ellos, necesariamente aumenta la cantidad consumida del otro bien y viceversa. Ahí tienen ustedes un montón de chuteros queriendo entrar hace unos años atrás, cuando se dio el último aviso, ¿no? Para la nacionalización de los autos chutos, ¿se acuerdan? Debe ser allá por el 2009, algo así más o menos. Entonces miren la cantidad de coches que han metido los chuteros, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema es de que entran estos al mercado nacional, ¿sí? Y definitivamente aumenta la demanda de gasolina, de combustible. Y para el Estado Nacional es un grave problema, específicamente hablando de este tema, ¿no? Y un poquito especulando porque la gasolina, los carburantes están subvencionados, ¿sí? ¿Por qué quieren los chuteros nacionalizar sus autos? Porque les es difícil, ¿no? En primer lugar, son ilegales, y en segundo lugar, que no les atienden en las estaciones de servicio. Cuando ustedes van con un coche a la estación de servicio, anotan la placa e inmediatamente sale la fotografía de la persona que maneja y la fotografía del coche, más de paso, ¿no? Entonces, ya tienen registrados por el control, porque el Estado, hace unos años atrás, cuando no había control de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, era un escándalo total, ¿no? Es decir,
compraban gasolina en Copacabana e iban a vender al frente. Y como costaba el doble, era un negocio redondo y eso era el negocio en todo el país. En cambio, ahora hay control. Pero aún así, hay, bueno, conozco, porque tengo amigos que hacen lo que les estoy comentando, cometen este delito, van con sus coches, dicen full, por favor, allá le cargan el full, pero se van hasta su casa donde ya tienen el taponcito y sacan la gasolina, ¿no? Y llevan y la venden a los autos chutos. Y es lo que pasa en la provincia, ¿no? En Camargo, donde hace unas horas atrás ha habido una tremenda explosión justamente en los depósitos del SETCAM, Servicio Departamental de Caminos, con los autos chutos que están circulando permanentemente en las pampas de Culpina, Incahuasi y Santa Elena, ¿no? Entonces ahí los coches, todos son chutos, ¿no? Y hacen el papel de taxis, pero no pueden comprar. Entonces hay casas en el camino de Camargo a Villavesia donde están establecidos los depósitos ilegales, compran los autos full tanque y durante unos minutos van sacando toda la gasolina y vuelven nuevamente a la cola, a un surtidor, a otro surtidor, y bajan los chutos y bueno, ya el negocio es de ellos, ¿no? Ellos tienen el negocio. Pero de todos modos, respecto a estos bienes complementarios, fíjense, aumenta aumenta el consumo de algo y al mismo tiempo aumenta el consumo de otro. Esos son los bienes complementarios. Aquí vamos a hablar de los bienes independientes ahora, ¿no? Son aquellos que no tienen relación entre sí. Así, si yo compro un computador, ¿sí? Es independiente que compre una loción o un perfume, ¿no? Porque no tienen nada que ver, no se complementan, son totalmente independientes. Es preciso analizar otro tipo de comportamiento de la demanda de un bien, más bien marcado por aspectos de tipo psicosociológico de los consumidores, ¿sí? Y esto normalmente van a ver ustedes. Los niños o las personas que, bueno, ya están metidos, fíjense, sufren estos efectos que son de tipo psicosociológico. El efecto Van Weyden, ¿sí? En el consumo. Ustedes se lo identifican a este señor que nos ha metido el otro día 3 goles al hilo, ¿sí? En el partido con Argentina en Buenos Aires, y él es Leonardo Messi. Leonardo es, ¿no? Sí, Leonardo Messi. Y fíjense, está tomando Pepsi Cola. ¿Se acuerdan del campeonato mundial pasado? Decían que los únicos goles que hacía Mesa eran en la publicidad que hacía para la Pepsi, ¿no? Pero en este caso, fíjense, ¿qué harían qué mensaje está mandando Messi al tomar esta gaseosa que es Pepsi, ¿no? Y el efecto que causa justamente es el efecto Van Weyden. Es decir, ven la publicidad y los jóvenes, como ven la publicidad, entonces imitan el comportamiento de consumo. Por eso que las grandes empresas, ¿sí? De gaseosas, de cerveza, etcétera, buscan pues a las personalidades del mundo del espectáculo, del mundo deportivo, etcétera, para que les hagan la publicidad, ¿sí? ¿O ustedes creen que nos llevarán a uno de nosotros a hacer publicidad, aún así tengamos un rostro bellísimo? No, pues no, es mejor ¿cómo se llama? Hay un jugador de Bolívar, un buen jugador de Bolívar, es el mejor jugador de Bolívar. Fíjense que él esté haciendo publicidad tomando Coca-Cola, entonces ven los jóvenes dicen, no, hay que seguir la Coca-Cola. Ese es el efecto Van Weyden, ¿sí? Hay un efecto Snuff, ¿sí? Que también pertenece a ese efecto tipo sociológico de los consumidores. Este efecto Snuff, ¿sí? Dice, el consumo del bien disminuye porque otros están consumiendo, incrementando el consumo del bien, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Sí, porque son sectores que se quieren alejar del consumo masivo, ¿sí? Ellos quieren ser una élite en el consumo masivo y eso ocurre con las poleras. Aquí está la polera Polo, ¿no? Entonces, aquí están consumiendo personalidades del mundo deportivo. Pero cuando empiezan a ver de que esto se ha popularizado, entonces cambian de marca, ya no quieren Polo, quieren, no sé, Le Coq Sportif u otros así. Y finalmente el efecto Veblen.
El efecto Veblen, ¿sí? Donde la demanda de un bien aumenta porque tiene un precio más alto que bajo, y baja cuando se hace muy popular. Y normalmente esto ocurre en la perfumería, ¿no? De por qué compran, porque cuando voy ahí a pasar clases, mis colegas con Paco Rabanne, y se siente a media cuadra se siente el Paco Rabanne, ¿no? ¿Por qué lo utilizan? Porque es caro, porque pocos pueden utilizar, pero en el momento en que se popularice, baje el precio, dejan de consumir. Estos son efectos de tipo psicosociológico con referente al comportamiento del consumidor. Miren, estimados estudiantes, hemos avanzado bastante. Hemos llegado al análisis de la oferta y no sé, ustedes dirán si continuamos o paramos acá. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Continuemos, licenciado. ¿Qué dicen? Continuamos. Bien, ahora vamos a analizar la oferta. Ya he vuelto, creo que tenemos algunos minutitos más, vamos a compartir la pantalla. Aquí tenemos la pantalla. Y tenemos ya unos segundos, creo, ¿no? Estamos grabando. No, estamos grabando, todo va bien. Entonces, ahora vamos a ver, sí, el análisis de la oferta. ¿Sí? Y en la oferta, sí, se encuentra relacionado con otros factores que se analizan a continuación. Y ahí hemos analizado la demanda y la hemos caracterizado la demanda, pero ahora vamos a caracterizar la oferta. Y la oferta, sí, no solo es función del precio, sino que está relacionada con otros factores tales como la disponibilidad de recursos, los precios de las materias primas, la tecnología, el control del mercado y las variables climáticas. Cuando se habla de disponibilidad de recursos, la pregunta es: ¿incrementará la oferta si existen tanto en calidad como en cantidad de recursos humanos, materias primas y capital? Su escasez determinará una baja oferta. Entonces, estos otros recursos también, fíjense, influyen, ¿sí?, sobre la oferta. Recursos humanos. ¿Cuál es el grave problema que tenían los nazis o los alemanes, ¿no?, para la producción de aviones, de material de guerra durante la Segunda Guerra Mundial? Que todos se escapaban pues de ir a trabajar en Alemania porque los trataban como esclavos, ¿no? Pese que algunos altos técnicos les daban una vida muy holgada en las fábricas de Alemania, la mayoría no quería ir, ¿no? Entonces había escasez de recursos humanos. Por eso el país que iban, ¿sí?, a lo primero que hacían eran sus técnicos, ¿no? Los registraban y a la fuerza los mandaban a las fábricas, y si no querían los mandaban a los campos de concentración y después los hacían jabones, ¿no? Entonces, fíjense, además, otro de los elementos importantes para esta referente a la disponibilidad de recursos es: existen materias primas. Muchas veces no existe materia prima, pareciera que existe materia prima, ¿no? Pero hay